embarazo. Esto va muy relacionado con eso del control prenatal y riesgo perinatal. Bueno, el embarazo no siempre es como la gente espera, un acto buenísimo, máximo y que todo va a salir bien. No, el embarazo es una situación de riesgo para la mujer, de riesgo y de riesgo para el feto también. Entonces no es raro a las pacientes que de pronto terminan en cuidado intensivo complicadas por una complicación del embarazo o los recién nacidos que terminan en la UCI también por complicaciones, o que fallecen o que se pierden durante el embarazo, que se abortan. El control prenatal pues, está diseñado para disminuir estos riesgos, para adelantarnos un poco, evitar algunos y los que no, pues tratar de disminuir. Y eso debería arrancar desde la consulta pregestacional, pero pocas pacientes hacen una consulta pregestacional, casi todas consultan cuando ya están embarazadas. Pero digamos que sea en la pregestacional o sea en la primer control prenatal, pues lo que uno va a averiguar básicamente son estas cosas. Posiblemente le identificaste a la paciente, la edad, hay mayor riesgo cuando es mayor de 35 años, cuando es menor de 20 también hay más riesgos. La paridad, las grandes multíparas pueden tener un poquito más de riesgos. Los antecedentes patológicos que tenga la paciente, si es hipertensa, enfermedades del colágeno, nefropatías, diabetes, obesidad, coagulopatía, trombofilias, todas cosas que van a incidir de pronto en el embarazo siguiente. Antecedentes infecciosos, hepatitis, sífilis, VIH, toxoplasmosis, citomegalovirus, vaginos. De hecho, vamos a ver ahorita que dentro de los exámenes que se piden se van a investigar algunas cosas de estas para estar seguro que la paciente no tenga riesgos de ese tipo, antecedentes patológicos que puedan predisponer a patologías posteriores o infecciones que puedan complicar el embarazo. Y los antecedentes familiares, sobre todo, también, sobre todo diabetes, hipertensión, niños con malformaciones o con alteraciones genéticas que puedan tener cierta tendencia a repetirse en las generaciones futuras, investigan, porque algunas cosas se pueden prevenir. Antecedentes obstétricos, abortos, embarazos ectópicos, partos prematuros, rupturas prematuras tempranas lejos del término, cesáreas, preeclampsias, niños con restricción de crecimiento o niños que se han muerto en útero. O sea, estos son antecedentes obstétricos de riesgo, que aumentan el riesgo de la paciente. Y además hay un riesgo psicosocial, por ejemplo, las pacientes que son madres solteras, siempre le da riesgo, sobre todo si es un embarazo no deseado, porque a veces eso lo que hace es que la paciente consulte tarde o no haga el control adecuado, porque no tiene su EPS, muchas veces inician tarde el control prenatal y se pierden las primeras opciones de diagnóstico y de prevención. Pacientes con tabaquismo y abuso de sustancias que las vemos con frecuencia. Nosotros éramos una sociedad exportadora de alucinógenos y ahora es una sociedad consumidora. ¿Qué problema? Y consumen más los pelados, los adolescentes. Entonces, eso ya estamos viendo muchos pacientes que llegan que son consumidores y eso obviamente aumenta el riesgo. Entonces, otra vez volvemos a la historia clínica, primero la identificación de la paciente y sus antecedentes en todos estos aspectos, que nos van a dar un panorama de lo que puede pasar. Entonces, los objetivos del control prenatal, como hacen eso, pues es, ojalá, lo ideal sería que el embarazo sea deseado o al menos bien aceptado, que sea aceptado, deseado. Eso casi la mayoría no son planeados, se embarazan. Pero bueno, la mayoría se acepta. Que la madre vaya durante el embarazo sana y sin complicación y que tenga un residuo sano, recién nacido sano, eso es lo ideal. Y eso pasa tal vez a la mayoría, pero obviamente hay un porcentaje importante que eso no se cumple, de que salgan los dos sanos. Y las intervenciones que nosotros vamos a hacer durante el control prenatal son los objetivos. Las intervenciones pues es identificar los riesgos a tiempo, porque podemos en un momento dado contraindicar o interrumpir un embarazo. Si el embarazo es de muy alto riesgo para la madre o para el feto, que ahora mismo se puede interrumpir. Evitar algunos riesgos, si nosotros manejamos factores de riesgo desde antes para evitar que esos riesgos se expresen, o modificarlos o disminuirlos. Si es que no se puede, si es que se van a presentar de todas formas, pues modificar su efecto, disminuirlo. Y hacer un diagnóstico y tratamiento precoz de las patologías que se van generando. Entonces, podemos ver que hay muchas cosas que se pueden hacer si la paciente empieza el control prenatal desde temprano y le hacemos un seguimiento adecuado. Entonces nos va a permitir hacer estas acciones para mitigar esos riesgos. Y
Y el riesgo evoluciona, el riesgo no es estático. Hay pacientes que empiezan embarazo de alto riesgo y luego se vuelven de bajo riesgo, y pacientes que empiezan de bajo riesgo y se nos convierten en alto riesgo por el camino. Entonces el riesgo se va manejando y cada riesgo es independiente. Antes se usaba, por ejemplo, la clasificación de neonatólogos hace mucho tiempo, cuando estábamos estudiando, de que iban sumando puntos a la paciente. Que si tiene tantos años tiene tantos puntos, que si es RH negativa tiene tantos, que si tiene cesárea previa tiene tantos. Y entonces aparecían un montón de pacientes de alto riesgo y a la larga ninguno de esos riesgos se manifestaba. Entonces todo lo que hacemos es que cada riesgo se maneja independientemente. Entonces, si es una RH negativa, tiene estos riesgos y el tratamiento preventivo es este. Si tiene una cesárea previa, este es el tratamiento. Si tiene un embarazo gemelar, este es el seguimiento. Porque eso de meter el riesgo en puntos, y entonces todas los embarazos eran de alto riesgo y empezaba a hacer un montón de pruebas que no estaban indicadas. Nosotros hacemos manejo y exámenes de acuerdo al riesgo específico. No tanto que si es alto o bajo riesgo, sino de acuerdo a factores de riesgo. Y si tiene varios, pues los manejamos así. Entonces evoluciona. Entonces pacientes que, como les decía, empiezan el embarazo con bajo riesgo y se complican al final, o a través del embarazo. Y lo contrario también. Todo eso puede suceder. En la primera consulta, ¿qué hacemos? Pues lo que les había dicho antes, además de la anamnesis, de tratar de identificar los antecedentes y factores de riesgo, hacemos un examen físico. En este examen físico es importante el peso de la paciente, una talla de, la presión arterial, la altura uterina y un examen general de la paciente. La paciente cuando nos pasen estas cosas, se va a ir, en cada control prenatal se va a ir repitiendo estas cosas. De los exámenes de laboratorio, ¿qué pedimos? Al embarazada hoy en nuestro medio, ¿qué pedimos? Un hemograma, una glicemia en ayunas, una hemoclasificación, verificar la hemoclasificación. Evaluamos tiroides, hacemos prueba rápida treponémica para sífilis y prueba rápida para VIH, de entrada en la primera consulta, antígeno superficie para hepatitis B, y hacemos esto, investigar cómo está serológicamente con respecto a toxoplasma, a citomegalovirus, a Trypanosoma cruzi, o a rubiola, y esto se pide con IgG o IgM. O sea, estas enfermedades infecciosas específicas, ya vamos a ver por qué las pedimos. Y pedimos usualmente un frotis vaginal y un urocultivo. O sea que son bastantes los exámenes, pero todos tienen su razón de ser, porque cualquier cosa de estas que se nos pase nos va a complicar y son cosas que podríamos manejar. De esto quiero recalcarles un poquito lo de IgG e IgM. Estas infecciones que estoy mencionando aquí, cuando muchas de ellas son asintomáticas en la madre, pues no dan mayor síntoma. Bueno, la rubiola, por ejemplo, afortunadamente, pues casi todas están vacunadas hoy, pues se vacuna toda la población por rubiola. Entonces, cuando se tiene contacto con la vacuna o con el virus, lo primero que hacer es desarrollar anticuerpos de tipo IgM. La IgM es la primera que aparece, unas 2 o 3 semanas después del contacto con el germen, y una semana después más o menos se hace positiva la IgG. Pero ¿qué pasa? La IgG es un anticuerpo de memoria que persiste toda la vida. Usted tuvo de pequeñita la prueba para rubiola y le hacen el título y se le salen títulos positivos para rubiola de IgG. ¿Qué quiere decir que tengan IgG positiva? Que ya no tienen riesgo durante el embarazo con ese factor infeccioso porque ustedes ya tienen anticuerpos, entonces ya el virus no va a estar circulando o el parásito no va a estar circulando en la sangre porque ya hay anticuerpos que protegen. Entonces es importante en la primera consulta saber el estado de IgG. Y en el caso de rubiola casi siempre piden solamente IgM. De pronto aparece por ahí una que sale negativa porque no la vacunaron. Digo IgG, pero IgG. No, IgM. Es que casi todas las IgG son positivas. O sea, algunos piden IgM, otros pedimos IgM, que debe estar negativa. Si no hacemos más, nosotros suponemos que están vacunadas todas. Sin embargo, si ella llega a decir que no la vacunaron o que no saben, pues se le puede pedir IgG para saber si la paciente. Es que en el embarazo no podemos vacunar para la rubiola porque la vacuna sería dañina para el embarazo. No habría nada que hacer ahí. Solamente como por decirle, oiga, tenga precaución cuando tenga paciente, alguien que tenga un brote, tenga fiebre, ABS, medidas protectoras. Toxoplasma, citomegalovirus, ¿qué pasa cuando IgM también para generalmente IgM para Chagas, para ver que no hay ninguna cosa activa? Y estos que son los más frecuentes, citomegalovirus y toxoplasma son los más comunes, infecciones de estas que se presentan en el embarazo,
pedimos las dos en la primera consulta, las dos de una vez, IgG e IgM. Y usted la clasifica, entonces a la paciente le salió IgG positiva, IgM negativa. La IgM no les había dicho, la IgG dura de por vida y la IgM se negativiza. Generalmente en los siguientes 6 a 24 meses está negativa. Entonces, una paciente que tiene IgG positiva y IgM negativa, quiere decir que su infección fue hace mucho rato, nada que ver con el embarazo. Si la paciente ya tiene anticuerpos, no se va a complicar el embarazo, no hay que seguirle haciendo exámenes de ese tipo. Si la paciente le sale, por ejemplo, IgG e IgM positivas, entonces, como la IgM tarda hasta 2 años en negativizarse, necesitamos una prueba que nos dé una ventana más cortica para saber si esa infección pudo ser en el embarazo o no. Entonces, generalmente pedimos un test de avidez de IgG. Test de avidez de IgG, es una prueba que tiene en el laboratorio. Entonces, el test de avidez, después de 4 meses de infección, se hace alto. Hay mucha avidez por los anticuerpos. Esa prueba que es el laboratorio. Entonces, si me salieron las dos positivas, le pongo un ejemplo, toxoplasma, tenemos manejo específico. Entonces, yo le doy a la paciente, tan pronto me dio el resultado, le inicio el tratamiento por si acaso, le inicio espiramicina, que es el manejo, por si fuera infección reciente, que tome espiramicina, y le pido la prueba de test de avidez de IgG. Si la prueba me llega alta, suspenda la espiramicina, no había problema, tenía más de 4 meses. Si la prueba me llega baja, siga la espiramicina durante el embarazo. Ese es el punto de la conclusión. Y si me sale la IgG negativa y la IgM negativa, esa paciente no estaba en contacto con ese agente infeccioso. Entonces necesito vigilarla durante el embarazo. La toxoplasmosis, por ejemplo, es una entidad que no da síntomas en la madre, rara vez da toxoplasmosis ocular o muy rara vez da fenómenos sistémicos, pero sí puede pasar al feto. Entonces, y pasa al feto, y cuando pasan los primeros meses es muy tóxica para el feto, pero pasa pocas veces, pero es muy tóxica. Y si es en la última mitad del embarazo, pasa con mucha frecuencia, pero tiende a ser más asintomática en el feto. El feto le da menos lesiones porque el feto ya ha desarrollado su sistema inmune y se defiende un poquito más. Pero en fin, si tengo los dos negativos, lo que hago es vigilancia. Entonces, por ejemplo, en el caso de toxoplasma, ¿cómo se transmite el toxoplasma? Aguas contaminadas, carnes mal cocidas. Entonces, ¿qué le digo a la paciente? Ojo con el agua que consuma, que sea agua no del tubo, porque el cloro no mata los quistes del parásito, que sea agua hervida durante 10 minutos, o que sea agua esa que esteriliza por filtros distintos. No, la botella que la eso no es por otro lado. Y le digo, bueno, aparte de eso, entonces, ojo, cuando usted antes de comer bañe las manos, si usted llega a hacer jardinería tiene que usar guantes o bañarse las manos, no tenga contacto con gatos, cualquier animal lo puede transmitir hasta los pescados. Y las carnes que consuma que sean bien cocidas, como medidas preventivas, y periódicamente le hacemos, ¿cuál es la primera que se hace positiva? ¿La IgG o la IgM? Entonces la seguimos con IgM, porque nos interesa hacer un tratamiento muy temprano para que el tratamiento sea efectivo para evitar la infección en el feto. Entonces, en las guías actuales está que se haga una IgM mensual, a las que son IgG e IgM negativas, que son las susceptibles. ¿Verdad que eso como para que una vez sido por una cabeza? Esto es lo que le ha explicado entonces, lo de la infección reciente, o la infección tardía, o la no infección. Ahora, ya más o menos explicamos. Bueno, y en la primera consulta también le pedimos ecografía a la paciente. Aquí empezamos a discrepar un poquito de las guías del ministerio. El ministerio es una primera ecografía entre la semana 11 y 14. No, señor. Ya hay la tendencia mundial a que la primera ecografía se haga en las primeras semanas, por ahí de la semana 7, 8. ¿Por qué? ¿Qué hace eso? Esto, ¿qué finalidad tiene esa ecografía temprana? Muchos embarazos no coincide la amenorrea con la gestacional que tienen. A veces le hacen un cálculo y está lejos. Entonces, una de las cosas que nos hace la ecografía temprana es, bueno, antes que eso,
ideal entre semana 7 y 8, y antes sí, si hay factores de riesgo. La paciente que ha tenido varios abortos, la paciente que ha tenido un ectópico, que tiene riesgo de repetirlo. Yo no voy a esperar, apenas haga el diagnóstico de embarazo, le pido la ecografía, ¿para qué? Para localizarlo y decir, está en el útero y está viable o no está viable. Pero si no, si es normal, entre las semanas 7 y 8 de la mujer se hace la ecografía. Esa ecografía nos localiza el embarazo, si está dentro del útero o no, primera cosa. Nos precisa la edad gestacional, más adelante le vamos a dar un cuadrito de qué precisión tienen las ecografías de acuerdo a la edad gestacional. Precisar la edad gestacional y con base en eso pedirle ahí sí la vitamizaje genético que se hace alrededor de la semana 13. Entonces ya sabiendo exactamente que sí tiene tanto, que sí le coincide con la menorrea, o si no le coincide, pues nos vamos por la ecografía, tenemos que en tal tiempo se hace la ecografía de vitamizaje genético. Nos diagnostica abortos retenidos que ya estén retenidos en ese momento. Pues nos hace el diagnóstico de embarazo múltiple. Y es muy importante porque el seguimiento del embarazo múltiple es con la ecografía mucho más frecuente que el embarazo normal, el embarazo simple. Entonces todas estas son ventajas de la ecografía temprana. No es tóxica para el feto, es muy barata en cualquier parte, en cualquier garaje la hacen ya la ecografía. Entonces es una ecografía que no se necesita que sea muy sofisticado que la hacen, porque no es una ecografía de detalle anatómico ni de la genética, simplemente dónde está el embarazo, está vivo o no y cuánto tiempo. Eso, nada más. Aquí les damos, lo primero que aparece es el saco estacional, que aparece como a la 5ª semana, con su saco yo, luego aparece el embrión. Aquí hay una que no tiene embrión todavía, esta podría ser un embrionado, esto podría ser un diagnóstico de aborto retenido, porque ya vamos a ver todos los criterios. Hacemos la medición que en estas primeras 11 semanas se hace por longitud, o 12, cráneo rabadilla, por longitud cefalocáula, medimos, y es una exactitud bastante grande de la edad estacional. Nos diagnostican los embarazos gemelares, y ojo, mire, este gemelar, en el embarazo gemelar es muy importante saber si es un saco, si son 2 sacos, si es una placenta, si son 2 placentas. Entonces, decimos que es monoamniótico, porque es un solo saco, biamniótico, cuando son 2, biamniótico como este, son 2 sacos. Monocorial, si es una placenta, bicorial, si son 2 placentas. Y los riesgos son diferentes y se manejan diferentes. Es muy importante ver eso. Y en esta edad temprana, ¿ustedes ven diferencia entre esto que divide estos sacos y este que divide estos sacos, o los ven iguales? ¿Qué les parece diferente? ¿Ah? No, calabaza, este tabique comparado con este, la forma de la persona. Eso, mire que este está ancho aquí en un lado, se ancha aquí, mire que este es delgadito todo. Esto es característico del monocorial, del bicorial, y amniótico, y este es del monocorial amniótico. Entonces se define rápidamente, oiga, este es el embarazo gemelar, y es monocorial, monoamniótico o bicorial, lo que sea. Y eso nos da riesgos diferentes. Bueno, entonces, esas son las ventajas de la ecografía temprana. Entonces hoy en día, pues casi a todo el mundo les la pedimos. Desde que haga la consulta temprano, pues hagan la ecografía. Si no tiene sangrado, antecedentes raros, en la semana 8 se la calculamos y se la haga en semana 8, porque ahí ya la estacional es muy confiable para calcular esa estacional. Entonces, esto ya lo vieron, pero lo vamos a reforzar. Yo sé que en la clase de ayer vieron diagnóstico de embarazo de cálculo gestacional y patinan, y llevan la clínica y patinan calculando la gestación. Entonces, esto hay que hasta la saciedad de insistirle en eso. ¿Cuál es el rango de error con que uno calcula una gestacional? Según el parámetro que tenga. Si nosotros tenemos la última regla que sea segura, que parece que yo no sé cuándo me va a llegar, a veces me llega cada 3 meses, cada 15 días, pues no hay ni manera de calcularlo por eso. Pero si es segura, el rango de error es de más o menos 2 semanas. O sea, se puede equivocar uno hasta 2 semanas en pacientes que tienen antecedentes, que saben su última regla, que tienen ciclos normales, hasta 2 semanas puede ser el error. Si tenemos una longitud cráneo rabadilla entre semana 8 y 11, tenemos un rango de error de 3 días. 3 días. O sea que es muy exacta la estación. Si esa misma la medimos entre la semana 12 a 15, ya tenemos un rango de error de 5 días. La ecografía va, a medida que avance el embarazo, el rango de error va siendo mayor. Va siendo mayor, ¿por qué? En las primeras
12 o 13 semanas se mide la longitud plana de una varilla. Entonces yo la mido, me da tanto, la vuelvo a medir, me da unos milímetros o 1 milímetro diferente de dos, y eso me puede cambiar la estacional. Pero en los embarazos tempranos, para que me cambie una semana, necesito que me cambie como 3 milímetros las medidas. En los embarazos mayores, cuando ya estoy midiendo, por ejemplo, longitud de fémur, mi parietal, etc., yo lo mido, me da tanto, lo mido y me ha dado 3 milímetros distintos. Ahí 1 milímetro es más de una semana. Entonces la zona técnica de medida tiene un rango de error mucho más grande. Y además, los fetos van creciendo a distinta velocidad, por factores genéticos, por función de la placenta. Entonces, el feto que va a ser más grande parecería más viejo, porque las medidas son más grandes, y al que va a ser más chico parecería más joven. Y no es cierto, porque ya juega el tamaño del feto. Esos son los factores de error. Entonces, las ecografías, es por eso, este es el rango de error de las ecografías, por esas cosas. Ecografía de semana 16 a 22, más o menos una semana, de semana 24 a 32, más o menos 2 semanas, y ecografía en semana mayor o igual a 33, más o menos 3 semanas. Si el feto va creciendo bien, si tenemos una alteración de crecimiento, el error es mayor todavía. Entonces, por eso, que se les quede grabado esto, por eso la edad estacional más exacta por ecografía es entre semana 8 y 11. Entonces, si existe una menorrea segura, lo primero que hace, cuando una gente que consulta y quiere saber cuánto tiene embarazo, y la gente empieza a hacerle cuenta, última regla, y empieza a hacerle cuentas de una vez. Primer error. Lo primero que hay que preguntarles, ¿ese último sangrado para usted fue igual que los que tiene siempre? ¿Le llegó en la fecha que le esperaba y le duró lo que era? No, doctor, es que me viene siempre, pero ese mancha un poquito nomás. No, esa no fue la última regla, ese fue un sangrado diferente. Primer error. Segundo, ya sabiendo cuándo fue la última regla, calculamos los días que han pasado desde esa última regla hasta la primera ecografía. Y vamos a saber si concuerda o no concuerda. Consideramos que concuerda cuando la edad nos da dentro del rango de error de la ecografía. Me varió por un día o por 2 días. Es confiable, entonces yo me voy por última regla. En el caso es, o si estoy por aquí en esto porque consulto tarde, me varió en una semana. Todavía no puedo ir por la última regla porque el rango de error aquí estoy por una semana. Ahí está en el límite, ¿no? Algunos se irían por la ecografía, otros se irían por la última regla. Porque también hay una escuela de unos pediatólogos que son muy cuadriculados y con un día ya le cambian la fecha. Que tiene un día más, entonces le cambiamos la fecha de última regla. No, tampoco hay que hacer. Si la gente es segura de su última regla, bien segura, y la diferencia es poquita, está dentro del rango de error para las semanas que tienen, pues nos podemos ir por última regla. Además, la diferencia que nos va a dar es muy poquita. Por uno u otro método, pues nos va a dar casi lo mismo. Si existe esto, si la diferencia es mayor, pues entonces se calcula por ecografía y se corrige la edad estacional. ¿Para qué? Para que la nueva última regla que le damos se llama FUM corregida o FUM le corresponda exactamente con la primera ecografía. Entonces, que hubo 7 días que por estamos aquí en esta semana, por ejemplo, y le dio 7 días de diferencia, le dio 7 días más de edad, pues entonces le echamos la última regla 7 días para atrás. Que le dio 7 días menos, o sea, le echamos para adelante 7 días, para que al hacer el cálculo le dé exactamente. Y ahí estamos calculando la edad por ecografía. Simplemente le da una última regla corregida o ajustada para que en la historia quede cada quien para calcularlo ya con base en la estación. Bueno, entonces no sé si esto les quede clarito. Esto sí quiero que se lo dejen fijo, porque esto lo usamos todos los días calculamos la estacional, todos los días. Para que eso es parte fundamental. Y usted en la calculadora estacional no tiene que demorarse más de 2 minutos. Nada más. Pero tiene que tener esto presente. Primero, última regla, segura, confiable, segura, sí, tal fecha. Segundo, vamos a la primera ecografía. Bueno, primera ecografía entre estas, porque las ecografías que tienen solamente un saco estacional o que son muy tempranas se pueden identificar también hasta 2 semanas. Entonces esas no son tan curiosas. Si yo tengo una de esas y una de semana 8 u 11, me voy a la de semana 8 a 11. O sea, yo escojo cuál es la de estas son las ecografías que son más confiables. Mejor por esta o mejor por esta. Que la gente empezó tarde, pues me toca irme a la primera que ya hayan hecho. Es uno de los problemas de las personas que tienen contrato tan tarde, que empezando porque no les puedo calcular cuál es la estacional tiene. Bueno, entonces el error más común es que la gente esté ¿cuál es la última regla? Pues si preguntarle más le calcula.
y luego le hace un cálculo por ecografía y tiene edades estacionales. Eso no se debe hacer. Lo primero es decir por qué se la va a calcular y ahí sí el cálculo a hoy cuánto tiene. Bueno, así no pierde tiempo y no se equivoca. Bueno, la ecografía de tamizaje genético es la que se hace entre la semana 11 a 14. Se llamaba tamizaje genético antes. Hoy decimos claramente tamizaje porque vemos unas cosas fuera de la genética. Entonces, en promedio, hoy están de acuerdo todos los perinatólogos que si se puede escoger una edad ideal, sería la semana 13. Está escrita para 11 a 14, pero la semana 13 es como más ideal. Y entonces, esa ecografía, ¿qué nos va a dar? Lo primero, nos verifica edad estacional, tenemos parte de la cefalocábula premortabella. Entonces, si no tiene una ecografía previa, pues esa será la más exacta para verificar la edad estacional. Y lo primero que apareció como signo que podría representar riesgo es la translucencia bucal. Es un espacio líquido que hay aquí, una zona negrita que se hace aquí. Eso se mide, aquí por ahí no es alto también, se mide amplificando la imagen del ecógrafo, que la imagen que quede, que no me coja más de esto, por ejemplo, que esté perfectamente lo más horizontal que se pueda. Y entonces la miden, eso es en milímetros. Entonces, de acuerdo a la gesta en general, entre 2.5 y 3 milímetros es normal. Ya más de, depende de la edad, más de 2.5 milímetros, más de 3 es anormal y es un marcador importante para alteraciones genéticas, para alteraciones cromosómicas y para el pronóstico del embarazo. Un signo directo que lo alteran muchas patologías de esto. Pero no solamente se ve eso, el ángulo maxilofacial que se altera en el lado, le hacen Doppler del ducto venoso, y entonces cuando está invertido el Doppler también es un signo que indica patología probablemente, de una regurgitación tricuspidia, y mira la presencia de algunas malformaciones que se asocian a algunas trisomías o algunas síndromes, como la presencia de palocelia, el ciclopismo, el hidroma quístico, etc., toda la anatomía. Doctor, ¿es normal entre 2 puntos y 2.5? Sí, entre 2.5 y 3 dependiendo. Mientras más un poquito más alterada estacional, el valor sube un poquito. Si se hizo en semana 11 es un valor, si se hizo en semana 13 es otro valor. Entonces el perinatólogo da el valor y dice normal o anormal. Lo que quiero que ustedes sepan es el concepto de qué es. ¿Esa también es transvaginal? Puede ser transvaginal o transabdominal o combinado. Esa ya está en el límite, pero una y otra hacen las dos formas. Pero antes hablábamos del tamizaje genético y era así se llama la ecografía, el tamizaje genético. Hoy le decimos tamizaje, ¿por qué? Porque eso que les dije es genético. Pero ya hay otra cosa, ya no figura estacional que no tiene nada que ver con la genética. ¿Qué más podemos tamizar en esa ecografía? Riesgo de preeclampsia, chicos, riesgo de preeclampsia y de fetos pequeños, de restricción de crecimiento. Y eso lo hacen mirando el Doppler de arterias uterinas. Entonces, si la paciente es de riesgo porque tiene antecedentes, digamos, una premiestante, si quiere, puede tener hipertensión en la familia, se le hace el Doppler de arterias uterinas, lo vamos a mirar más adelante, no me meten mucho, pero vamos a tener otra diapositiva. Entonces, cuando la arteria uterina tiene una resistencia aumentada, o más bien una resistencia normal, digamos, en la embarazada, el fenómeno de la placentación, la placenta se mete entre las arterias espirales y cambia el diámetro de las arterias, mejora el flujo de la placenta del feto, y eso se refleja en la madre en una disminución de resistencia de las arterias. Por eso los pacientes bajan la presión del segundo trimestre, como fue que habrá una buena presentación. Entonces, cuando no ocurre ese fenómeno y el rango está como si estuviera embarazada, eso le da riesgo de preeclampsia y de restricción de crecimiento. Y entonces, si yo la hago desde semana 13, yo tengo medidas terapéuticas que hacer, como darle acetipineta o aspirina o darle ASA 150 miligramos al día a esas pacientes para disminuir la incidencia de preeclampsia y de restricción de crecimiento. Entonces, puedo hacer algo. Entonces, se hace el tamizaje genético, se hace el Doppler de uterinas y también podemos predecir abortos tardíos o rupturas prematuras de membranas, partos pretérmicos, haciendo una cervicometría, que es medir
la longitud del cuello. De eso les voy a hablar más adelante también, entonces luego miramos un poquito más en detalle qué es la cervicometría. Entonces fíjense que la ecografía de tamizaje bien hecha hoy en día es corroborar la frialdad estacional, tamizaje genético, tamizaje para preeclampsia y restricción del crecimiento y para abortos tardíos y partos prematuros. Ese es el tamizaje hasta ahora que se puede hacer y se debe hacer a todos los pacientes todas esas cosas. Para muchos es la ecografía más importante de las que hacemos en el embarazo, que está el tamizaje de semana 11 a 14, que la mayoría vienen en semana 13. Este es el doppler de uterinas, que les decía. ¿Ves? Se identifica la uterina, hay una técnica especial que les interesa a ustedes, que la onda, el sonido, vaya, no sé qué, perpendicular, ángulo, y se atiende estas ondas. Entonces, este es el flujo en diástole, este es el flujo en sístole. Y la relación de los dos, con una fórmula que se aplica, nos va a dar el índice de resistencia o el índice de flexibilidad. Entonces, las no embarazadas tienen responsabilidad de ser más altas que las embarazadas. ¿Por qué? Porque en la embarazada, por el fenómeno de la placentación, bajo la resistencia. Si no la baja, ya no se puede haber algún problema. Entonces, este sería, fíjate que aquí, este es el flujo en diástole. Este es la sístole, fíjense que este segundo caso, cuando sea normal, fíjense que hay mucha más, es más alto el pico en sístole, entonces cuando calculamos la resistencia nos va a dar diferente. Y a veces aparece también una onda protodiastólica, que es el notch, que aparece aquí, que también es un indicativo de que probablemente está mal, porque aquí no lo tenemos, aquí sí lo tenemos, incisión protodiastólica se llama eso, o notch. Lo que pasa es que ese en la ecografía de semana 13, muchos pacientes lo presentan y que después desaparece. Ya en la ecografía más adelante, de semana 22 o en adelante, ya empieza a ser más patológico porque ya debe haber desaparecido. Pero es un criterio que lo van a ver, porque ecografía, el doppler de uterina se hace en diferentes edades estacionales. Hay edades estacional, no nos interesa si hay noche o no, porque puede ser normal, pero nos interesa el índice de resistencia o el índice de pulsatilidad. La cervicometría es medir entre el índice cervical interno y el externo, esa longitud. Entonces, en un embarazo temprano, con una ecografía temprana, pues prácticamente un cuello tiene como, ya lo vamos a ver en la otra clase que vamos a ver después, a ver unos 4 a 5 centímetros de largo. Porque el cuello tiene una mitad en la vagina, que es lo que uno valora por tanto, y otra mitad en la cavidad pélvica, que es casi el doble de lo que uno valora por vagina adentro del tanto. Entonces, ya hay diferentes tablas para que a determinada edad, si es menor de tanto, nos ponen una alarma y dicen, oh, este cuello está corto, esta paciente tiene riesgo de hacer un aborto, el segundo trimestre va a hacer un parto prematuro o una ruptura de membranas, o puede tener una incompetencia cervical y puede requerir un cerclaje, en fin, cosas que nos orientan al manejo de ese paciente. Este, por ejemplo, fíjate, mira la diferencia de estos dos. En este que vemos además, que además de que está cortico, las membranas se están metiendo en el canal. Eso se llama infundibilización de las membranas, que es un síntoma normal. Mira, eso debe ser así, es continuo. Se metió aquí dentro del cuello y me lo acortó. La parte funcional tiene que, el óseo normalmente estaba por aquí, ya la parte funcional tiene que ir muy poquita. Esto es de un cuello corto y de un cuello largo. Entonces, es un ejemplo, después hablamos un poquito más de esto. Bueno, entonces el embarazo, sobre todo en la primigestante, a medida que avanza el embarazo, el cuello se va haciendo más cortico y se va haciendo más largo y más corto, y eso es normal. Entonces no es lo mismo hacer una cervicometría en semana 13 que hacer en semana 30. Ya en semana 30 va a estar cortico el cuello, porque es normal, sobre todo en la primigestante. La múltiple se corta un poquito diferente. Entonces hay valores. Entonces si la hacemos entre semana 11 a 14, un cuello menor de 3 centímetros, ya nos da la alarma de que hay que hacer el seguimiento, porque es un cuello que parece corto, si es menor de 3. En semana 20 a 26, que fue como la literatura empezó primero con esta prueba, es corto si es menor de 2.5 centímetros, ya es corto, fíjate que hay diferencia. Y si hablamos después de semana 28, hablamos de un cuello corto menor de 1.5 centímetros. Entonces, esas cifras también hay que tenerlas y grabarlas, porque eso es lo que nos permite evaluar el resultado que nos está llegando. ¿Esta prueba qué es? Sobre todo tiene un valor predictivo negativo alto. ¿Qué quiere decir? Que si está normal no me preocupo. Si está positiva, puede manifestarse el riesgo o puede no manifestarse. Yo tengo que evaluarlo de acuerdo a la evolución y al paciente que tengo y a los antecedentes, cómo manejo cada paciente es.
Pero sobre todo que si es negativo, el valor predictivo negativo es muy alto. 95 más del 95% de las veces no pasa nada. Pues el riesgo que estamos evaluando de que tenga un parto prematuro, por un aborto sin protección. Y lo que les decía, el service por tacto, porque uno como clínico también puede evaluarlo en un tacto, es diferente porque la parte de la porción que está en la vagina es la mitad del cuello. Entonces hablamos de un contacto más o menos el cuello tendría unos 2 centímetros de largo y un cuello largo. Yo le calculo 2 centímetros por tanto porque tiene 4 más si le hiciera cervicometría, porque le añadiría la parte intrapélvica. Eso tenerlo en cuenta. Bueno. Entonces vimos de la historia general, los exámenes que hacemos al principio, las ecografías y profundizamos un poquito en la edad estacional para ver el rango de dolor de cada ecografía. Ahora, hay exámenes especiales que no le hacemos a todas, pero se le hacemos a algunos pacientes. Y en algunos países a todas, dependiendo de los recursos que tengamos. Pues ADN fetal libre de sangre materna. El ADN fetal libre es yo tomar muestra de ADN fetal para hacerle cariotipo, para investigar el cromosomas, para buscar alguna patología, alguna genética que conozcan en la familia o algo, pero así la corta, haciéndole una muestra de sangre de la mamá. Y hay una técnica especial, porque parte de algunas células del feto pasan a la madre y ADN fetal de células que se han muerto también pasan. Y hay una técnica de laboratorio para identificar qué ADN es fetal y cuál es materno. Entonces, toman el ADN fetal, lo separan, lo multiplican por técnicas de PCR para hacer una buena muestra y a eso le pueden hacer cariotipo, le pueden hacer poner los marcadores de todas las alteraciones genéticas, fibrosis quística o otras cosas que se conozcan. Y también le pueden hacer con clasificación a la madre. Y eso se puede hacer desde la semana 10 en adelante. Entonces, pacientes de alto riesgo o a todas las pacientes. Si estaba en un país desarrollado, se va a hacer el mundo, sobre todo para mirar malformaciones o por lo menos cariotipos. Pero si no, a pacientes de riesgo. ¿Cuál es la paciente de riesgo? La paciente que, como se hace desde la semana, la paciente que ha tenido abortos, la paciente que es más de 35 años, que tiene más riesgo de tener alteraciones cromosómicas, síndromes de Down, etc. La paciente que ha tenido fetos con malformaciones o con cromosopatías, o que en la familia hay determinada mutación genética conocida, una tataracemia, una fibrosis quística, una hemofilia, etc. Entonces, a ese paciente con un riesgo se le puede hacer. Y la otra indicación es cuando en la ecografía de tamizaje genético encuentran anormalidades. Entonces, cuando en la ecografía de tamizaje genético hay anormalidades, tengo varias alternativas. La menos invasiva es ADN fetal libre de sangre materna, que es lo que estoy poniendo hoy en día. Aquí se puede hacer, ya lo hacen en Bogotá y si no, la mandan a otros países y lo hacen. Tiene su costo, pero es importante. Entonces, la otra alternativa que tiene es que el perinatal le haga una biopsia de velocidades coriales. Entonces ahí rápidamente tiene el cromosoma y la que quieran ver del cariotipo, las alteraciones que sean. Y la otra opción que hacíamos antes, que es historia, es hacer una amniocentesis genética. El amniótico, hacer un cultivo, pero se hace después de la semana 16, el cultivo tarda 3 semanas, entonces ya el chico llega muy tarde. Cuando llegue ya los chicos, la madre tiene 20 semanas o 21 semanas, ya más complicado para terminar el embarazo. Entonces, mientras más temprano, mejor. Entonces, esa indicación, como hacen sospecha ecográfica de alteración, pues lo primero es ADN fetal libre. No lo cubre el post, no está aquí disponible, la gente tiene plata. Listo, hagamos una biopsia de velocidades cordiales. Otra alternativa. Y la última, si no hay quien la haga, es la amniocentesis genética, por eso se demora un poco más. Entonces, ojo, ADN fetal libre puede ser desde la semana 10, si tengo los antecedentes, por edad materna, por antecedentes de riesgo, etc. Tengo una RH negativa. Y la RH negativa, yo quisiera saber si el efecto es positivo o negativo para saber qué tanto la sigo en el embarazo. Si la dejo quieta o si le tengo que estar haciendo CUMS y directo y seguimiento. Entonces se puede hacer como clasificación de efectos. Aquí no lo tenemos todavía disponible la mayoría de las veces, pero existe. Aquí tenemos que enseñar a ustedes lo que existe en el mundo. No lo que hacemos aquí, sino lo que se hace a nivel universal.
Indicaciones de eso. Otra prueba, el flujo indirecto o los anticuerpos irregulares en los pacientes de RH negativas para ver si están inmunizados o no, o si se inmunizan durante el embarazo o no. Usted ya va a ver una clase específica sobre inmunización de RH para ver esa parte de la productividad. Que se le hace en el primer control prenatal para ver si está positivo es porque ya tiene anticuerpos, quiere decir que está eso inmunizado. Les va a dar problemas para ver con efectos si el efecto es positivo. Si es negativo, lo repetimos en semana 24 a 26, porque si está negativo, le vamos a colocar a esa paciente lo que llaman vacuna, que no es vacuna, es inmunoglobulina anti-D, anti-RH, que es un anticuerpo concentrado que se le coloca a la paciente porque en el último trimestre van a pasar con cierta frecuencia glóbulos rojos del feto a la madre. Entonces, la madre está en contacto con una proteína que es el RH, que para ella es extraña. Entonces, con el tiempo se puede sensibilizar y hacer anticuerpos contra esa proteína. Se los pasa al feto y le produce anemia. Bien sea en ese embarazo o en los siguientes, pues queda desinmunizado. Entonces, en semana 24 a 26 le colocamos anticuerpos anti-RH para que esos anticuerpos neutralicen los glóbulos rojos que pasen antes de que la madre se sensibilice. Eso no es una vacuna porque no origina anticuerpos, es el anticuerpo ya que se le da de forma concentrada para evitar. Eso es lo que se hace, eso lo van a ver. Otro examen que hacemos, ojo, para hacer factor de crecimiento placentario sobre factor soluble similar a tirosina. Estos son factores angiogénicos que se producen en el embarazo. El factor de crecimiento placentario es el bueno, es el que permite que la placentación sea adecuadamente, que la placenta sea suficiente, que no haga preeclampsia, que no haga restricción de crecimiento. Pero hay un factor angiogénico que es SFRT1, el factor soluble similar a la tirosina, así se llama, que ese es al revés, es malo. Entonces, cuando él se sube, predispone a preeclampsia, predispone a restricción de crecimiento, a retos pequeños. Entonces, cada uno tiene su valor normal. Hasta tanto es normal este o este. Entonces, el factor de crecimiento placentario por debajo de tanto es anormal. Y el otro por encima de tanto es anormal. Pero si hago una división entre los dos, si divido uno por el otro, los dos pueden estar en rangos normales y ya la relación puede estar alterada. O sea, es más específica, que se le aumenta la diferencia. Entonces se hace la relación entre uno por el otro y eso nos hace, es una que se usa para riesgo de predicción de preeclampsia. Entonces lo podemos hacer de semana 20 en adelante, se usa generalmente. En semana 13 lo que más hacemos es Doppler de uterinas. Pero ya a partir de semana 21 los podríamos pedir de pacientes que tengan alto riesgo o que tengan sospechas. Entonces, la paciente llegó a consulta en semana 32 y le da una presión arterial 130, 90, 94 o 140, 86, y entonces, ¿será que esta es una preeclampsia o no? Entonces le hacemos los exámenes de preeclampsia y nos dan todos negativos y esta paciente, ¿será que sí va a hacer o será que no la va a hacer? Si tengo duda, le pido esto y esto me predice si la paciente va a hacer eso las siguientes 2 semanas o no. Entonces me facilita el manejo del diagnóstico, no solamente para pronóstico, sino para manejo de pacientes con sospecha. Entonces es bien importante. Eso ya lo tenemos aquí en Bucaramanga, lo hace, en este momento lo hace Guerra Escalante en la Foscal, es costosito, pero eso está dentro del post, está dentro del post que se puede vivir. Bueno, y otros exámenes, pues ya es de acuerdo a las patologías específicas que tengan las pacientes. Algunas pacientes con patología específica, la que tiene lupus, la que tiene SIDA, pues estaremos haciendo algunos exámenes especiales para ver cómo va la evolución de su enfermedad. Esto lo menciono aquí porque ahora van a ver en esas clases específicas. Pero estos sí son generales, entonces por eso quería hablar de estos exámenes de laboratorio. Bueno, entonces, vamos, primer trimestre, primer turno hasta primer trimestre. Segundo trimestre, ¿qué hacemos? Bueno, las pacientes las seguimos cada mes en control prenatal, a las que tienen bajo riesgo cada mes, ¿no? Las que tienen más riesgo, pues más seguido. Pero ya, pues, ¿qué hacemos? Hacemos la toma de la presión arterial, etc. Pero ¿qué exámenes pedimos en el segundo trimestre? Volvemos a repetir pruebas rápidas para sífilis y VIH. Hacemos para toxoplasma si la IgG fue negativa. Porque acuérdense que si fue positiva, ya el paciente tiene anticuerpos, entonces ya no le hacemos seguimiento. A la que es negativa después, un rotulio que se repite. En el segundo trimestre hacemos la curva de tolerancia a la glucosa, así haya sido normal la presión inicial, pero le hacemos curva de tolerancia, porque a veces hay pacientes que a medida que la placenta crece y las hormonas placentarias aumentan, entonces afectan un poco más la tolerancia a la glucosa. Entonces,
empezar a diagnosticar diabetes gestacional. Frotis vaginal, es importante frotis porque a veces hay patologías como vaginosis que si están presentes y no las tratamos nos predisponen a abortos del segundo trimestre, pero predisponen a rupturas prematuras de membranas, entonces no las tratamos. Bueno, si la paciente no tiene citologías recientes o no se ha hecho prueba de virus de papiloma y es mayor de 25 años, pues eso se le puede pedir en el segundo trimestre. Eso se puede hacer desde el primer trimestre. Lo que pasa es que donde toman la psicología, esto les da menos las embarazadas, y a la embarazada misma, porque como en el primer trimestre suelen haber abortos, la gente le echa la culpa, es que me tomaron esto. Entonces, para evitar eso, no se haga en el primer trimestre, se haga si apenas pasa el primer trimestre. Pero como hay pacientes que no van al médico casi, y el control prenatal es una oportunidad para tamizarle otras cosas que no se han tamizado antes, pues uno les pregunta. Y si no tienen citología o prueba de KH, es una época ideal para empezar el segundo trimestre. Bueno, ¿qué más hacemos en el segundo trimestre? La ecografía de detalle anatómico. Es otra que tiene fecha específica, de semana 20 a 24, generalmente se hace. Entonces, el perinatólogo raviola en la ecografía de tamizaje de semana 13. Y hay cosas que todavía se pueden pasar, algunas cardiopatías que todavía no pueden verse u otras cosas. Entonces se complementa esa ecografía de tamizaje con la detalle anatómico que va en semana 20-24. Ya los órganos están más grandecitos, entonces ya cogen órgano por órgano, ya hacen todas las medidas en todas las formas y entonces nos pueden decir si la gente que tiene ecografía de tamizaje genético y detalle anatómico normal, pues está muy segura de que su feto no va a tener ningún problema desde el punto de vista morfológico. Entonces, podemos repetir doppler de uterinas en los casos que consideremos pertinentes, doppler de arterias uterinas, cervicometría, y empezamos a hablar del peso fetal, porque empezamos a evaluar crecimiento fetal. Al principio todos crecen igual, no hay mayor diferencia en tamizaje genético, no importa el peso casi. Salvo algunos feticos que ya tienen malformaciones evidentes que pueden pesar menos, pero pues tienen otras cosas ya añadidas. Pero en el embarazo normal, por ahí a partir de que ya empezamos a calcular el peso fetal, y obviamente hacemos lo mismo: presión arterial, peso, altura uterina, miramos si tiene edema o no tiene edema. Eso sería el segundo trimestre. Tercer trimestre. Vean que hay unos exámenes que se repiten en cada trimestre una vez, ¿no? Ahí repetimos otra vez: sífilis y VIH, el urocultivo, y al final del embarazo hacemos un cultivo recto vaginal para estreptococo. No es para cultivar cualquier cosa, porque ahí cultivan lo que quieran. La vagina tiene más flora del polvo. Pero las pacientes que aportan estreptococo a galacta van a tener riesgo de hacer infección puerperal después, endometritis o infección postcesárea. Entonces, esas pacientes que tienen un cultivo rectovaginal positivo, en el trabajo de parto se les va a dar antibiótico, ampicilina. Entonces, ese cultivo no es para tratarlo antes de, es para que la paciente lo lleve cuando llegue a la clínica, y entonces si tiene el cultivo positivo, porque no es que tenga una infección, es que porta un germen que la predispone a hacer infecciones puerperales. Entonces, esa es la finalidad, ese se pide al final del embarazo, el último control prenatal usualmente. Y se le dice a la paciente que lo lleve cuando llegue a su control, a su parto o a su cesárea. La cesárea va a recibir antibiótico profiláctico, pero la que va a parto no, solamente requeriría la que tenga positivo ese cultivo. Bueno, los demás controles, aquí podríamos hacer ya monitoreo fetal en el último trimestre, sobre todo en pacientes que tengan patología. Ojo, hay cosas que hacemos para tranquilidad del médico y de la paciente, pero que no sirven para nada, y lo siguen haciendo. Pedirle monitoreo a todas las embarazadas a las 36 semanas. Si el embarazo va normal, no le tienen un monitoreo fetal. El monitoreo fetal, lo vamos a ver más tarde, es la última prueba que se altera. Primero se altera el crecimiento fetal, primero se altera la hipertensión de la paciente, etc. Una paciente normal, el monitoreo va a ser normal y se ha prestado para que monitoreos mal hechos hagan de pronto tomar conductas innecesarias. Entonces, monitoreo fetal, en el caso indicado. Bueno, dentro de las pruebas de bienestar fetal que hacemos en el último trimestre puede estar monitoreo. Esto, si el caso lo amerita, hacemos pruebas de bienestar fetal. Esto es si el caso lo amerita para estas tres, las pruebas de bienestar fetal. El perfil biofísico, es un examen ecográfico que se hace donde miran
si el feto se mueve, tiene movimientos respiratorios, si tiene buen tono, si el líquido amniótico está normal. Entonces a cada ítem de eso se le da un número, usualmente es 2 o 0, está o no está, 2 o 0 para cada uno. Y entonces, como hacen esto es un perfil biofísico. Y lo otro es el Doppler, la flujometría Doppler, porque empezamos a hacer Doppler ya no solamente de uterinas, sino de los vasos fetales. Eso se lo hacemos aquí al fetico que no está creciendo bien, que ya diagnosticamos que está colgado de peso. Entonces el Doppler es la primera prueba que se altera. Entonces el fetico se comporta como se comporta un adulto que está sangrando. ¿Qué hace un adulto que sangra? Vasoconstricción periférica, vasodilatación central para proteger el cerebro. Eso es el fetico que le está llegando a poca circulación, que está yendo algo de digamos, poco oxígeno está llegando. Vasodilata la cerebral media y de las periféricas la que más digamos es la umbilical. Ya lo otro más allá hablamos de Doppler, específicamente después de estar fetando, pero dejemos esto sí, por ahora. Eso es lo que se puede hacer como prueba de estar fetal en las pacientes que lo ameriten, no de rutina a todas las pacientes. Los embarazos normales. Embarazo normal, la ecografía del tercer trimestre que hacemos, eso ya vamos a ver después. Se hace la ecografía, se hace esta en semana 32 a 34. O sea, ya hemos hablado de ecografía temprana, alrededor de semana 8 o antes si lo ameritan, primero. Segunda ecografía, semana 11 a 14, idealmente 13. Tercera ecografía de detalle anatómico, que también hace un perinatólogo, semana 20 a 24, promedio semana 22. Y ya estas otras ecografías ya no son por perinatólogo, la puede hacer cualquiera, es para ver crecimiento fetal, cómo está el líquido, son ecografías de segundo nivel, ya no son de tercer nivel. De semana 32 a 34 es para ver crecimiento. Porque ahí podemos empezar a diagnosticar feticos que se están colgando en el crecimiento, o que estaba haciendo macrosomía, por otro lado también. Eso. Vamos a ver qué más sigue aquí. Y luego viene el control de semana 40. Entonces, otro concepto que debe quedar bien clarito. ¿Cuándo se deben terminar los embarazos? En los embarazos que van bien, que no tienen patología. Entre semana 38 y 41 es como le va mejor a los fetos, 38 a 41. En 37 dicen los libros, pero 37 todavía hay pacientes que pasan a UCI por dificultad respiratoria, sobre todo si se llegan a la cesárea. Entonces eso de 37 no está cierto. 38 a 41. Entonces el control planetario, justamente no es el último control como semana 39 a los pacientes. Y le dice, bueno, usted ya puede empezar a trabajar parto, pero, y le da signos de alarma, si en 8 días o si en semana 40, depende de cuando lo haya visto, si en semana 38 o 39, si cuando cumpla 40 semanas no ha empezado a trabajar parto, va a una consulta a sala de partos, por urgencias sin cita. Se llama control de semana 40. Entonces en el control de semana 40, ¿qué vamos a mirar nosotros? Pues obviamente el chequeo general de la paciente, el peso, la presión arterial, la uterina, si tenemos premonitorios o de eclampsia o eso, hacemos paraclínicos si lo requiere, para ver bienestar materno, y ahí sí, bienestar fetal, ahí sí a todas las pacientes les hablamos que el feto esté bien, porque ya están a las puertas de ir a un trabajo de parto y se no va a reserva fetal. Y que tengan una ecografía reciente. Si no tiene ecografía reciente, si el último fue en semana 32 o 33, le hacemos una ecografía para mirar el crecimiento y cómo está el líquido amniótico. Si la tiene hace una semana, pues no se la hacemos, si ya la tiene reciente, la interpretamos. Hacemos las maniobras de Johnson, mismo la uterina. Si es primigestante, le hacemos un tacto para evaluar qué tan maduro está el cuello y saber si esa paciente ya le podemos inducir el parto y si la vamos a inducir si es como citocina o es esa parte de la vamos a ver en la clase siguiente. Hoy es con mi postor, la otra semana que vamos a aclarar eso. Si se va a inducir el parto, si se va a cesárea o si le damos una semana de espera, en espera de que madure. Y vamos a ver por qué la charla de las inducciones de parto tienen sus riesgos, sobre todo cuando inducimos un parto en un útero que no. El útero normalmente, para que arranque el trabajo de parto, tiene que hacer un proceso de maduración al final del embarazo, que lo hacen las prostaglandinas. Entonces, esa maduración implica que el cuerpo uterino sea capaz de contraerse cada vez en forma más eficiente. ¿Cómo es? Aumentan los receptores para oxitocina y aumentan los puentes entre una célula y otra para que el impulso se propague de arriba abajo. Se madura el cuerpo y simultáneamente se madura el cuello. El cuello es una resistencia natural.
Entonces, para que tenga el parto tiene que vencerse. Entonces, el cuello al final, en las mismas prostaglandinas, van haciendo que el cuello se haga más blandito, más cortico, menos resistente y se empiece a dilatar para que permita el parto. Y ese fenómeno ocurre a distintas edades. Cuando ocurre muy temprano, hablamos del parto prematuro, que se dio antes de tiempo. Cuando llegó a la semana 41 y no arrancó, 42 y no arrancó, hablamos del embarazo prolongado, porque no se dio eso. Entonces, miramos la maduración cervical, que dice ese bicho lo vamos a ver después, nos va a servir para saber la conducta que vamos a tomar. Y con ese control de semana 40 podemos decir, deduzco el parto, si hay bienestar fetal materno, o si hay alguna alteración materna, pero que no me indique que haya que operarla, porque tenemos una hipertensión un poquito alta y está dando una preeclampsia, hay que terminarlo. O el feto no está creciendo bien, está creciendo percentiles bajos, o el líquido amniótico medio bajito, hay que terminarlo, pero tengo monitoreos normales, si yo no es normal, pues la puedo llevar a parto. O tengo un cuello, está todo normal, pero el cuello está ya muy maduro, está un cuellito muy fácil para inducir, la induzco. O la opero si veo que hay alguna indicación para cesárea. Eso se hace en el control de semana 40. Bueno, entonces estaría. Esto era control prenatal y riesgo perinatal. Es como se hace el seguimiento de la embarazada. Acuérdense, embarazos normales se siguen en control prenatal cada mes y en las épocas indicadas pues se le hacen los exámenes o las ecografías que indicamos aquí de cada paciente. La que tiene patología, pues ya de acuerdo a la patología se va a citar más frecuente, dependiendo del factor de riesgo que estemos siguiendo en la paciente. Bueno.